Muchas gracias, buenos días a todos y como ha dicho Fernando ya, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por asistir a estas quintas jornadas de caza, pesca y naturaleza de la Fundación Miguel Delibes, en nombre de la propia Fundación. Hace 6 años aproximadamente tuvimos la idea de generar en la Fundación alguna actividad que no fuera tan literaria como son la mayoría. Es decir, en la Fundación estamos muy orgullosos de Miguel Delibes, escritor. Sin duda, si no hubiera escrito y si no fuera literato, pues no existiría la Fundación ni estaríamos hablando de estas cosas. Pero para nosotros el Miguel Delibes, cazador, naturalista, hombre rural, hombre de campo, es tan importante y para nosotros probablemente para nosotros hijos, más trascendente que el propio escritor. Él nos enseñó a querer la naturaleza, todos somos naturalistas, la mayoría cazadores, entonces quisimos impulsar estas jornadas y debo decir que no fue sencillo. Es decir, que todos ustedes aquí, mi amigo José Ángel a mi derecha, saben bien que la caza, la actividad cinegética, la cacería que dicen en Andalucía, donde yo vivo, no está de moda o no está especialmente de moda en este momento. Entonces hemos tenido alguna dificultad que ni siquiera se nos había ocurrido cuando empezamos a hablar de estas jornadas, que afortunadamente luego han rodado siempre muy bien. Es decir, nuestra intención es potenciar la actividad cinegética como una actividad de gestión y conservación de la naturaleza y estas jornadas apuntan por ahí. Hoy, en esta jornada, tenemos la oportunidad además de reunirnos muchos amigos, antiguos viejos amigos, gente con la que nos hemos visto a menudo en distintos actos, un poco por orden de actuación. Pues yo empiezo por José Ángel Arranz, que ya lleva mucho tiempo gestionando estos temas en Castilla y León, nos ha apoyado a la Sociedad del Estudio y Conservación de los Mamíferos, cuando hemos hecho congresos también en Castilla y León, y yo quiero agradecerle muy especialmente que esté él aquí y no solo la Junta de Castilla y León y no solo la Dirección General de la que es director, sino él en persona, ¿no? Y luego Paulo Célio Alves, al que he conocido hace muchos años, un sabio portugués que quiere hermanarnos siempre y generar la Sociedad Ibérica de Mamíferos y nunca nos llega a hermanar, asignatura pendiente, que de alguna forma hoy aprobamos. Hemos estado juntos en muchos actos públicos, pero a mí me hace mucha ilusión que esté hoy en una celebración de la Fundación Miguel Delibes. Van a hablarnos en la mesa redonda de amenazas para la demografía, la situación de las liebres, Juancho Luque, Mónica Martínez, Nacho Bocanegra, todos amigos también, investigadores cercanos a mí, a mi profesión, aunque muchísimo más jóvenes, y es también un honor recibirlos y agradecerles que estén aquí. La verdad es que aparentemente la liebre se nos desploma al mismo tiempo que gran parte del mundo natural. Y mucho de lo que se desploma con las liebres o muchas de las causas están relacionadas con cosas. Hace un poco hablábamos de la recogida o la cosecha temprana de hierba para ensilar, que está afectando a las aves esteparias, pero podíamos hablar, y son temas que se van a tratar hoy, de fitosanitarios, de las enfermedades que se cruzan de unas especies a otras, algo que hace pues solo 50 años, cuando yo cazaba, o 60 años, no podíamos ni imaginar. Era todo más compartimentos estancos, y hoy vemos la naturaleza como una malla, como una red en la que estamos y donde tocamos alguna tecla y se nos empiezan a descabalar todos los demás, como si fuera una torre de piezas de ajedrez, ¿no?
Bueno, luego estamos en la casa de Luis Lera, ¿qué vamos a decir? En un aspecto fundamental también de la caza, del campo, como es la cocina. Luis nos va a hablar de la cocina de las liebres. No sé si llegará a hacer los fiambres de liebre que hacía mi madre, espero que sean casi tan ricos como los de nuestra madre, pero seguro que vamos a disfrutar con él y es un honor estar aquí hoy. Y por las tardes pues serán Óscar hablando de galgos, Ignacio de la Fuente, el jefe de servicio de la Junta de Castilla y León de Conservación, Jesús Palacios y Mariano Rodríguez, que han escrito sobre liebres, cercanos por Villafáfila, por las Abutardas, con los que tenemos tantos temas de los que hablar, Luis Ángel Vega de la Federación de Galgos de España, moderados por Carlos Sánchez de Artemisa, que busca una forma distinta de relacionar la caza con la sociedad. Como otras jornadas, no venimos a debatir ni a imponer ninguna idea, no sabemos. Mi padre decía, yo no, me gustaría que alguien me dijera cómo arreglar el mundo, yo lo único que veo es que va mal. Y él nos urgía a los demás a que propusiéramos cosas, no tenía las soluciones. Tampoco desde la Fundación Miguel Delibes tenemos ninguna solución, pero estamos seguros de que hablar, oír, escuchar y discutir nos acerca a captar algo de por dónde debería ir la solución, ¿no? Y luego ya solo para terminar, y eso por presumir, me voy a permitir decir algo yo de las liebres, porque si no me iba de aquí solo haciendo la bienvenida sin haber dicho nada y se me ocurrían dos cosas. Una primera es un estudio que hemos hecho no hace mucho tiempo, ha salido bastante en los periódicos, estudiamos todo lo que se conserva de las relaciones de Felipe II. Las relaciones, Felipe II encargó que por todos los pueblos de su imperio, también en América y en otros sitios, pero no se hizo o no se conserva al menos más que 620 y tantos pueblos del centro de España, le informaran sobre todas las riquezas que había en el pueblo y todas las curiosidades. Tenían que ser dos hombres especialmente cultivados, generalmente solía ser el cura el que informaba, pero era lo más parecido a una encuesta en algunos aspectos de fauna de las que podemos llevar a cabo hoy en día, ¿no? Iban preguntando, preguntaban qué hay aquí, qué tiene importancia. Bueno, a mí me gustó constatar que el animal silvestre más importante para los pueblos del norte de España en el siglo XVI era la liebre. Es decir, el animal silvestre más mencionado. Lo apunté ayer, de las 628 localidades que hemos recogido y que probablemente son los que hay algún dato suelto de algunas otras, pero 628 que recogen los animales importantes en su pueblo, 405 mencionan la liebre. O sea, la liebre es importante en su pueblo. La perdiz le sigue de cerca, 385, el conejo ya menos, 343. Naturalmente la fauna silvestre para aquellos pueblos era importante si se podía comer o si hacía daño. El lobo lo mencionan bastante, el zorro 222, y lo que es notable para mí es que de 628, 180, o sea, más de la cuarta parte, mencionan la cabra montés. Había cabras monteses en el centro de España, en sus pueblos, y era importante. Y la segunda cosa, que es más humorística, si así quieren decirlo, es traer a relación algunas letras del flamenco que hablan de liebres. Es sorprendente lo cerca que está la liebre del saber popular. En el siglo XVI, que era lo que más nombraban,
y en el siglo XX-XXI, que son las letras de canciones del flamenco. Esto se me ocurrió porque un amigo mío de Málaga de toda la vida, el Perote de Álora, cada vez que hacíamos una fiesta o bebía 2 vasos de vino, se echaba a cantar. No es que cantara muy bien, pero le gustaba cantar los fandangos de cacería. Uno de esos fandangos de cacería, que es del que yo me acordaba, dice: debía de estar condenado quien le dé un tiro a una liebre, que una liebre se avasalla con 2 perros acollerados y si se va, que se vaya. Es defensa de los galgueros, pero ya hablando con él me ha dicho, bueno, también hay de los cazadores de escopeta. Y me ha dicho otra, aquel que no la tiraba una liebre en su carrera se va de este mundo al otro sin saber que es cosa buena. Dice otra canción del flamenco, ¿no? También les hay conservacionistas, si así se puede decir. Dice, por ejemplo, una rondeña: a esa liebre no tirarle, cazadores de la sierra, a esa liebre no tirarle porque está haciendo en la tierra madriguera para ser madre. Y otro dice, que me acuerdo en esto de mi padre, una vez siendo yo muy joven, tiré a una liebre en Villanueva de Duero y le partí una pata de atrás. Iba la liebre corriendo con la pata dando vueltas y le perseguimos un poco a la carrera nosotros pensando que la podíamos coger. Naturalmente corría más con 3 patas que nosotros con 2 y no le agarramos y se perdió. Y 15 días después, cazando en el mismo sitio, mi padre mató una liebre que se le arrancó, él no notó nada raro y cuando lo recogimos le faltaba una de las 2 patas de atrás. Y yo creo que fue la primera vez que mi padre le puso personalidad o convirtió en sujeto un animal que había cazado. No era una liebre, era la liebre que habíamos visto el otro día y empezó a darle vueltas de lo que habrá sufrido esa liebre, de lo mal que lo habrá pasado, de cómo... Bueno, pues en esa línea hay otra letra flamenca que dice: yo he visto en un matorral a una liebre malería y al quererla rematar me faltó la valentía y le tuve que dejar. Oyendo esta me acordaba de mi padre. Y ya termino con otras 2. Una un poco más bruta, pero que también es de cazadores, lo de ser brutos a veces, que dice: no le tires a esa liebre que van los perros detrás, y como le des al mío, de la ploma que te pego no vas a decir ni pío, dice el cazador. Y ya la última, que ni siquiera es de liebres, es solo de galgos, pero me hacía gracia: si tu madre no me quiere porque no tengo carrera, en mi casa tengo un galgo, que lo coja cuando quiera, que yo para correr no valgo. Con eso acabo, muchísimas gracias. Antes de dar paso a don José Ángel Arranz, el director general de Patrimonio Natural, que ha tenido a bien acompañarnos para inaugurar esta sesión, quiero presentarles a don Miguel Delibes Mateos, que es la persona que coordina esta jornada, como ha coordinado las otras 4 anteriores ediciones, que se acaba de incorporar. No, yo solo disculpas por el retraso, que hemos tenido ahí un viaje accidentado de los ponentes que hablarán a continuación y bueno, no hemos conseguido llegar hasta ahora, y también agradecerles a ellos la paciencia y venir de Córdoba y Ciudad Real y eso, han tenido que dormir en Madrid, mal dormir porque perdieron el tren anoche por un retraso del AVE, bueno, una aventura, y hemos conseguido llegar, que es lo importante, y bueno, mis disculpas por haber llegado tarde. José Ángel, por favor. Pues muchas gracias, Fernando. Y permítame en primer lugar que os agradezca el que me hayáis permitidme que os tutee estar aquí hoy, ¿no? A ti como responsable de la Fundación, a Miguel, desde luego a mis queridos amigos Delibes, a Miguel, a Germán y sobre todo pues a Adolfo, que fue el que me trasladó directamente la invitación, casi a comer, que luego al final no vamos a poder quedarnos, pero era ya suficientemente atractiva la idea como para no faltar hoy a esta cita, ¿no? Pero bueno, sí que he querido acercarme, aunque sean estos 5 minutos, pues para
primero trasladaros todo mi apoyo, ¿no? a la iniciativa que como bien decía Miguel, aunque la Fundación se dedique más a temas literarios, que claro lo has dejado, y creo que no faltará hoy la literatura a lo largo de la jornada, también esa otra faceta para, de alguna forma, poner también en valor esos valores que ya a Miguel Delibes pues siempre destacó, ¿no? Y era ese amor por la naturaleza y sobre todo por esos animales, esos recursos, que ahora llamamos esos recursos que tenemos en nuestro entorno natural, ¿no? Y la liebre, como tú bien destacabas, es uno de ellos, ¿no? La caza menor en su conjunto, en esta comunidad, ha sido muy relevante y está sufriendo en los últimos años pues un retroceso generalizado del cual tenemos que ser conscientes, primero como conservacionistas que somos, ¿no? como naturalistas que somos casi todos los que estamos aquí, porque eso es lo principal. Insistiré un poco en esa idea, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y por qué estamos teniendo estos cambios tan rápidos, ¿no? Porque al final todo sucede últimamente como muy rápido, ¿no? La caza mayor, que hace años, en esta época ni se hablaba de ella, entre otras cosas porque casi ni había, cuando hace años, cuando veíamos un jabalí a mediados del siglo pasado, pues ese jabalí pues enseguida desaparecía, porque era desde luego pues ya 50-60 kilos de comida en una época en la que se pasaba hambre, como para que hubiera por ahí un animal que podía servir de comida por ahí paseando, ¿no? Y ahora hemos pasado a que las estadísticas, lo venía hablando ahora con Adolfo y con Ignacio, ya estamos cazando más jabalíes que perdices. O sea, y casi que codornices este año. O sea, es algo que no nos cabe, a los que llevamos años en esto, no nos cabe en la cabeza pensar que esto iba a pasar en tan poco tiempo, ¿no? Es decir, el cambio que está habiendo, pues, bueno, en el paisaje lo estamos viendo. Posiblemente los que tenemos ya una cierta memoria, o podemos ver ya incluso pues, a través de fotografías, que ya las hay, porque estamos hablando de una época muy reciente, los cambios en el paisaje han sido muchos, pero también cambios en muchas cosas que tenemos que analizar, que ver, porque si no va a ser complicado parar este cambio. Y tendremos otras cosas. Esto de la naturaleza no se va a acabar. Yo en eso soy positivo. Habrá. Lo que vamos a tener son cambios muy radicales. Vamos a tener otras cosas diferentes, otras especies. En algún caso pues tendremos muchas especies exóticas que también nos aparecen todos los días, más en los ríos que en el campo, y en otros pues tendremos estos cambios tan radicales. Pero bueno, no es ese, yo creo, que el mensaje central que quería trasladar, porque eso es lo que yo creo que será también hoy objeto de debate, y intentaremos aportar también nuestras ideas, sino de lo que está sucediendo, otro cambio que está habiendo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Como gestores de la caza y como pues también amantes de esta actividad, y que creemos en una actividad cinegética sostenible, porque es una de las bases de nuestro mundo rural, y creemos que puede seguir siéndolo y que puede aportar mucho a nuestros pueblos, que no lo están pasando bien tampoco, ¿no? Y tampoco hay un gran abanico de posibilidades y de actividades económicas para hacer en los pueblos, ¿no? Y la caza puede ser una actividad, además, que se entienda como una actividad digna, dejémoslo ahí, ¿no? Y en ese sentido, los tiempos y los vientos que soplan, sabéis que no son los mejores, ¿no? Y eso exige a que todos los que de alguna forma estamos implicados pues en esta defensa de las especies cinegéticas, de la naturaleza, y también de esa caza sostenible, pues hagamos un especial esfuerzo, ¿no? Nosotros, sabéis que lo intentamos hacer, espero que lo hayamos conseguido a través de esta nueva ley de caza que hicimos hace poco, que no a todo el mundo le convencía, pero trataba de hacer las cosas bien. O
sea, y cuando una actividad como la caza se siente amenazada, tenemos que hacer un especial esfuerzo, los que estamos vinculados a este sector, por hacer las cosas bien. Y además de hacerlas bien, tenemos que demostrar que las hacemos bien. Por desgracia, aquí no hay presunción de inocencia. Hay que hacer las cosas bien y demostrarlo. Tenemos que demostrar que las hacemos bien, ¿no? desde el principio. Y yo creo que jornadas como esta van a ayudar a que se vea que desde el mundo de la conservación, desde el mundo de la caza, se quiere aportar para saber qué está sucediendo y se quiere dar también ideas y aportar soluciones a este mundo, ¿no? Y en el día a día pues vamos a tener que hacer esfuerzos importantes en que cuando cazamos, lo hagamos sobre poblaciones que realmente están bien conservadas. Y si no lo están, pues tendremos que dar un paso atrás y esperar a que se recuperen. O tenemos que desviar nuestra actividad a aquellas especies que realmente sí que van a soportar pues esa actividad, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante, que hagamos muchas jornadas como esta, que personas como las que estáis aquí, como las que están escuchándonos también seguro a través del streaming, son defensoras de esa naturaleza con todas las palabras y en mayúscula, de esa naturaleza que somos capaces también de gestionar y de aprovechar sus recursos de forma sostenible, se mantenga, ¿no? Y queremos que esas voces muy autorizadas se les oiga mucho, se les oiga defendiendo esa actividad. No tenemos por qué ocultar que somos defensores de esta actividad, ¿no? Y hay que ir con la cara bien alta, a hacer jornadas como las que se están haciendo, y a veces no será fácil y habrá 4 en la puerta, que serán 4 indocumentados que no saben ni de lo que se está hablando, intentando boicotear este tipo de actuaciones. Habrá que pasar de ese tema y seguir apoyando algo que creemos que se basa sobre argumentos sólidos, que es posible hacerlo, y sobre todo que todos los que estamos aquí lo hacemos porque creemos en defender nuestros recursos naturales, defender la naturaleza. Así que os animo a que saquéis conclusiones importantes, nos las trasladéis, intentemos también desde la Administración hacer todo lo que podamos por llevarlas a cabo. Muchas gracias por dejarme estar aquí con vosotros. Obviamente no vamos a dar comienzo a unas jornadas que lleven el nombre de Miguel Delibes sin hacer una mínima referencia a la faceta literaria de nuestro autor, que además en el caso de la liebre lo trató en diversos textos. Vamos a leer un fragmento muy cortito, un capítulo de Viejas historias de Castilla la Vieja, que Miguel Delibes, que siempre fue renuente a decir cuál era su libro favorito, en algunas ocasiones mencionó este porque decía humildemente que creía que era en el que menos errores había cometido. Pues a la liebre, en este libro, muy breve, le dedica el siguiente capítulo. Se llama El matacán del majuelo. El matacán del majuelo del tío Saturio llegó a ser una obsesión en el pueblo. El matacán, como es sabido, es una liebre que se resabia y a fuerza de carreras y de años enmagrece, se la desarrollan las patas traseras, se la aquilla el pecho y corta el viento como un dalle. Por otra parte, la carne del matacán no es codiciada, ya que el ejercicio la endurece. El sabor a bravío se acentúa y por lo común no hay olla que pueda con ella. Esto quiere decir que el afán por cazar el matacán no lo inspiraba la apetencia de la presa, sino que era una simple cuestión de amor propio. La liebre aquella se diría que tenía inteligencia, y sabedora que en el pueblo había buenos galgos, encamaba siempre en el majuelo del tío Saturio. De esta forma, cuando el galguero la arrancaba, sus fintas y requiebros entre las cepas le daban una ventaja inicial que luego incrementaban el otero del Cristo, ya que las liebres, como es sabido, corren mejor cuesta arriba que cuesta abajo. El matacán regateaba muy por lo fino, y así que alcanzaba las pajas de la vaguada podía darse por salvado, ya que las laderas del otero del Cristo la conducían al perdedero y, en fin de cuentas, a la libertad. De otro lado, si el Antonio o el Norberto le acechaban con la escopeta, el matacán se reprimía si el majuelo tenía hoja, o se arrancaba largo si no la tenía. Y en uno u otro caso, tanto el Antonio como el Norberto siempre erraban el disparo.
Yo asistí a varios duelos entre los galgos del pueblo y el matacán, y en todos, a excepción del último, salió vencedor el matacán. Al sultán, el galgo del Ponciano, que era blando de pies, le dejaba para el arrastre después de cada carrera. Mientras el quín, el galgo de los hermanos Hernando, que agarraba la sarna cada primavera y andaban todo el tiempo untándole de pomada el Perú, rara vez se acercó al matacán más de 3 cuerpos. En vista de ello, don Benjamín se creyó en el deber de poner su lebrel de Arabia y su caballo hunter inglés al servicio del pueblo, pues ya empezaba a rumorearse por todas partes que el matacán era el mismísimo diablo, pese a que don Justo del Espíritu Santo nos instaba domingo tras domingo a acorazarnos contra la superstición, lo mismo que se acorazaba Ávila tras sus murallas. Así, el día que el Silos, el pastor, cantó la presencia del matacán en el Majuelo, y don Benjamín con su hunter inglés y su lebrel de Arabia se puso en movimiento, todo el pueblo marchó tras él. El duelo entre el matacán y el lebrel fue violento. El matacán, de salida, hizo uno de sus típicos esguinces tras la primera cepa, pero el lebrel, intuyéndolo, le atajó y llegó a tener por un momento el rabo de la liebre entre sus fauces. Luego, en las parras siguientes, el matacán regateó con tanta sabiduría que le sacó 2 cuerpos al lebrel. Don Benjamín galopaba en el hunter inglés voceando ¡Ala! ¡Ala! Y así llegaron a las pajas del Otero del Cristo y, una vez que comenzó la pendiente, el matacán fue sacándole ventaja al perro hasta que se perdió de vista. Al cabo de un tiempo, el lebrel regresó derrotado. Era un perro que desbarraba mucho y como el terreno estaba duro, se le pusieron los pies calientes. Durante una semana, don Benjamín le tuvo amarrado con unos botines de algodón empapados en aceite de enebro y cuando le dio por curado, se reunió con el Ponciano, el Antonio y los hermanos Hernando para estudiar la estrategia a seguir en su lucha con el matacán. La encerrona que le prepararon fue tan alevosa que el Antonio le derribó al fin de 2 disparos desde su puesto, camino del perdedero, cuando el matacán se había zafado ya del sultán, del quín, del lebrel de Arabia y de la escopeta del Norberto. Al cabo le guisaron en la cantina de Hernando, pero nadie pudo probar bocado porque el animal tenía un gusto que tiraba para atrás.